Muy buenas a todos desde Valencia, muy buenas desde Venezuela. Aquí he venido con Manuel Rojas, a quien ya todos conocéis. Manuel Rojas es, bueno, aparte de un amigo, es un comerciante caraqueño, venezolano, que, bueno, aparte de ser venezolano, también recorres mucho el mundo. Sí, bastante. Conoce muy bien tanto la moneda como el mercado venezolano, por supuesto, hispanoamericano, estadounidense y también el español. Triangulas mucho entre España, Estados Unidos, Venezuela y bueno, eso es tu negocio. Sí, claro, a eso nos dedicamos. Pero Manuel es un tipo de letras, aparte de comercio, es un estudioso y entonces, bueno, pues has publicado ya varias cosas y de hecho hemos sacado aquí mucho, ¿no? Pues el tema de los lazaretos. Sí. Bueno, publicaste un libro sobre los lazaretos venezolanos. Sí. Luego hemos sacado también un artículo, bueno, un vídeo también sobre las medallas de los masónicas. Las medallas masónicas, sí, hemos hablado sobre eso. Hicimos también vídeos sobre el comercio, todo esto lo tenéis en el canal de YouTube. Y ahora vamos a hacer un vídeo sobre un tema del que yo le estoy animando que haga una tesis doctoral, porque sabe mucho y es un tema que falta una documentación. Así que, a ver, si entre todos le animamos, y dentro de unos años, porque a ver, las tesis doctorales no se hacen en una tarde, pero puede haber esto una estructura ya más teórica, digamos. Este tema es las monedas de Venezuela en época virreinal, o sea, lo que sería la moneda de la Capitanía General de Venezuela. Exactamente. Entonces, Venezuela, ¿cuándo entra en el dominio hispano? Incluso ¿cuándo entra en la historia, ¿no? Porque aquí se llega muy pronto. Bueno, Colón llega a las costas venezolanas en el año 1498. O sea, prontísimo. Sí. Ese es su segundo viaje, ¿fue eso, no? El tercer viaje, que es cuando descubre tierra firme. Llega a lo que hoy es el estado Sucre. Y ya desde temprano en este proceso colonial se consigue la primera gran riqueza, incluso la primera producción, la primera riqueza importante que se consigue en América son las perlas de Cubagua. Y hay una explotación salvaje de esas perlas al punto de que en pocos años se extinguió la perla en esas zonas. Pero fue una afluencia importante de capital que salió de Venezuela hacia España. Incluso los números nos revelan que había más producción de dinero en Cubagua que en Perú. Bueno, claro, estamos hablando de principios del siglo XVI. Sí, pero ya había control de minas en Perú. Y a pesar de eso, la afluencia de perlas era impresionante. Incluso la perla fue la primera forma de dinero que se dio en esas recientes colonias. Se usaba la perla de rostrillo, que es esta perla irregular, muy pequeña, que se usaba para crear los rostrillos de la Virgen. Y sería la primera forma de dinero, al punto de que... ¿La forma de dinero dentro de estos primeros colonos que vinieron o la forma de dinero también indígena? No, dentro de los primeros colonos. Ya. Para los primeros colonos. Incluso está regulada. Está regulada, por lo cual ya sería, si nos permitimos algún relajamiento conceptual, ya sería una especie de moneda. Ya. Porque estaba normalizada. Sería más o menos como el cacao para los mexicas, exactamente, ¿no? exactamente. También se reguló el cambio con el real, pues un poquito aquí la idea con las perlas. O las tajaderas en México, que también circularon como moneda. Pero bueno, digamos que esto es una forma muy primitiva de dinero. Luego, estructuralmente, digamos, Venezuela tampoco que fuese el lugar más importante de América, ni mucho menos. Aquí había algunos asentamientos puntuales y un poco el siglo XVI e incluso XVII pasa un poco sin pena ni gloria. Sí, fíjate, la primera ciudad que se funda en tierra firme es la ciudad de Coro, que después fue desplazada con la fundación de Caracas en 1566. Caracas, que se llama Santiago de León de Caracas. Que el nombre más Santiago de León de Caracas. Sí, se funda el 25 de julio de 1566, después de poder desplazar y derrotar a los indios Caracas por Diego de Lozada. No hubo algunos intentos de crear una casa de moneda acá, e incluso los Belsers, como sabes bien, el rey Carlos I tenía unas deudas importantes y parte de la forma en la cual buscó de saldar esas deudas fue dar concesiones a
a estas personas que le debían dinero, y uno fueron los Belser o los Belsares, que controlaron el territorio de lo que es actualmente Venezuela durante una buena cantidad de años. Dentro de las potestades de los Belsares estaba fundar una casa de moneda y acuñar moneda. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eso sí. ¿Para cuándo sería? Estamos hablando de principios del siglo XVI, ya acababa de fundar Caracas, pero los Belsares tuvieron muy poco tiempo y casi seguramente esa medida nunca se realizó. No creemos que se haya realizado, además que... Porque tampoco tendría sentido, porque no hay minas de plata. Sí, no había... O sea, que no había minas de plata, sí que había minería de oro, poca. Pero, claro, el oro estaba prohibido acuñarlo en América. Exactamente, había una poquita producción de oro aluvial que se agotó muy rápido en los ríos de la actual Baruta, pero realmente no daba como para una producción. Pero estaba ya por lo menos vemos había una intención de crear una casa de moneda. Yo he insistido en muchas conferencias que los venezolanos tenemos una relación arquetípica conflictiva con el circulante porque en muchos momentos de nuestra historia hemos tenido escasez de circulante, tanto en la época virreinal como en la primera etapa de la época republicana y en los últimos años de nuestra historia contemporánea también. Y en la época virreinal lo que se hizo fue traer el circulante que ya estaba desplazándose en otras zonas del Imperio Español, como era la moneda macuquina. Cuando ya se estaba acuñando la moneda redonda, ya entramos en el siglo XVIII, se acuñaba la moneda redonda en México, en Lima y en Potosí, se envía la moneda macuquina para acá, como se hizo con otro tipo de colonias que tenían economías extractivas, economías simples, para crear un circulante que no fuese tan atractivo de ser extraído. Bueno, a ver, en realidad la moneda macuquina del siglo XVIII es lo que circulaba por América. O sea, sí, pero en lo que más había, pero lo que más había en toda América, quiero decir, no solamente aquí, sino, no sé, en Costa Rica, por ejemplo, en Guatemala, incluso en Lima, lo que más habría es moneda macuquina. Claro, pero ya estamos hablando de finales del siglo XVIII, cuando ya la producción de moneda redonda era mucho más abundante. Y fíjate que mencionas casos muy similares a las economías de Venezuela, como son estos países de Centroamérica, que tenían economías agrarias, sin minería, que obviamente la tendencia es a que el buen circulante salga del país, porque necesitas una cantidad de bienes importados para poder subsistir. Claro. Entonces, cuando tú no tienes una economía que produce la mayor parte de lo que necesita la población, el dinero sale. Claro. Y esa era la razón por la cual el dinero constantemente salía de Venezuela y de estos países. Sí. Vale. A ver, claro, al final estamos hablando de una de las zonas más olvidadas, ¿no? de América, ¿no? Sí. Donde no había, o sea, cuando siempre pensamos en la minería o en las monedas de América, siempre pensamos por eso, como hemos dicho, México, Lima, Potosí, Guatemala, Santiago de Chile, donde estaban las grandes producciones, ¿no? Pero claro, luego están estas otras provincias que, oye, que también existen y que también llegó un momento donde hicieron moneda. Sí, sí. Entonces, estábamos hablando aquí de finales del 18, pero si nos vamos atrás, porque es justamente a principios del 18 cuando empieza a haber una primera moneda en Caracas. ¿O en la actual Venezuela? No, desde antes había circulación. Lo que pasa es que... Lo digo de producción propia, o sea, que sea relacionada claramente con Caracas, ¿no? Bueno, las primeras piezas numismáticas serían las proclamas monetiformes. Los ejemplares más antiguos que conocemos, pero solo conocemos por imágenes porque están extraviados, no sabemos dónde están, son de 1747, de las proclamas de Caracas de 1747. ¿Y de Felipe V no había una proclamación? Nuestro amigo Luis Roberto Ponte, en paz descanse, él logró ubicar documentación de proclamas anteriores de Felipe V, e incluso, lo que pasa es que, bueno, lamentablemente no pude precisar la información, pero en una conversación me dijo que había indicios de unas proclamas de Carlos II. Pero no conocemos esos ejemplares, no sabemos cómo son. O sea, hay documentación de que se hicieron, pero no existe ningún ejemplar. No existe ningún ejemplar. No se ha podido documentar. Claro, a ver, para el que no lo siga, estas proclamas al final eran monedas, eran piezas monetiformes con el mismo tamaño que las monedas de plata normal y corrientes. O sea, puede ser tamaño 1 real, tamaño 2 reales, 4 reales, 8 reales, donde ciertas ciudades, para hacer una jura al rey,
las encargaban muchas veces a las casas de moneda. Exactamente. Entonces yo me imagino que estando aquí en Caracas, pues encargaría la de Santa Fe de Nuevo Reino, ¿no? Bueno, las proclamas que conocemos de 1747 parecen haber sido hechas acá. Se hicieron aquí. Entonces, Eran fundidas, eran bastante toscas. Es que entonces, si se hicieron aquí, entonces eran, que también ocurría a veces, eran muchos más toscas porque los hacía pues algún herrero o algún artesano local, algún joyero que hubiese, y las haría como buenamente pudiera. Se le encargaba 200 piezas para que tal, y pintaba la cara del rey como buenamente, podía. La única proclama de Venezuela que conocemos que fue hecha fuera de Venezuela es la de Maracaibo de Carlos IV, que se hizo en la Casa de Moneda de Bogotá, con el mismo verso de las proclamas de Santa Marta, de Popayán, que se hicieron para la misma proclama. Vale, entonces ahí tenemos que existen aquí las dos formas, ¿no? O se encarga, pero solamente en el caso de Carlos IV, se encarga a Bogotá, oiga, hágame no sé cuántas medallas para traerlas aquí a Caracas, y si no, pues hace aquí mismamente. Porque claro, desde Caracas hasta Bogotá la distancia es bastante grande. Pero desde Maracaibo era mucho más cerca. Era más cerca. Sí. Vale, entonces ahí tenemos proclamas. Aparentemente hubo algo de Carlos II, aparentemente hubo algo de Felipe V, pero lo que sí que se sabe y que sí que existen ejemplares es de Fernando VI. Actualmente extraviados, pero tenemos las imágenes, los dibujos hechos por Toribio Medina. Bien, y luego llega ya Carlos III. ¿No? Que esto ya es otra cosa. Sí, ya yo insisto que Carlos III por alguna razón le tenía cariño a lo que hoy es Venezuela, porque tomó muchas medidas, incluso algunas que no he podido entender cuál fue la razón. El derecho de usar armas en el marco del escudo de la provincia de Caracas fueron las primeras medidas, a pesar de que no había ningún hecho heroico importante que recalcar. Le daban la autorización a usar la invocación de Ave María también en el marco del escudo de Caracas, y crea la Capitanía General de Venezuela, que es el primer antecedente de una entidad política territorial que demarca lo que hoy es Venezuela. Eso sería dentro de las reformas borbónicas, digamos. Sí, 1777. Se crea esta estructura política que sería la Capitanía General de Venezuela dentro del Virreinato de Nueva Granada. Exactamente, porque antes de eso Venezuela no existía como una entidad, simplemente era un conjunto de provincias que formaban parte del Virreinato de Nueva Granada, y antes de eso, antes de la fundación del Virreinato de Nueva Granada, formábamos parte del Perú. Pero por una cuestión geográfica, si ubicamos Venezuela tiene un inmenso muro que es la cordillera andina, era un territorio atomizado, porque si bien pertenecíamos al Virreinato de Nueva Granada, rendíamos cuenta a la Real Audiencia de Santo Domingo, por facilidad geográfica. Claro, porque fijaros, desde aquí hasta Lima, ¿cuántas horas de avión son hoy en día? Imagínate. A lo mejor hoy en día son 5 horas de avión. Exactamente. O sea, entonces, no sé, pero a ojo. O sea, esto, para ponerlo en perspectiva, esto es como si alguien en Madrid tuviese que rendir cuentas a alguien que está en Moscú con las comunicaciones del siglo XVI y con la geografía americana. O sea, exactamente. Te sale más fácil llegar a Madrid. O sea, desde Caracas a Madrid que desde Caracas a Lima. Exactamente, sí, es así. Entonces, claro, pues eso era intransitable y se rendía cuentas a Santo Domingo. Exactamente. Entonces, bueno, se genera la Capitanía General, y ya, claro, como una entidad política dentro del Virreinato de Nueva Granada se puede reclamar más cosas. Sí. O sea, se le hace más caso, digamos. Sí, y ya desde finales del siglo XVIII empieza a existirse la necesidad de una moneda provincial distinta a la macoquina. Porque sabemos los prejuicios de la macoquina, que era constantemente cercenada, recortada. La práctica de cercén de las monedas aquí era muy, muy agresiva. Incluso hay detalles interesantes, por lo menos vamos a hablar de eso, cuando los realistas y republicanos empiezan a imitar la moneda de Lima, la moneda macoquina de Lima, empiezan a escuchar monedas que se han mencionado como que eran de bajo peso. Sí. Estudios que se están realizando revelan que el peso de estas piezas caraqueñas es el peso similar a las macoquinas que se consiguen en los entierros aquí en Venezuela. Entonces, no es que ellos estaban reduciendo peso para financiarse, estaban acudiendo unas piezas con un peso similar a las que ya estaban circulando acá. Curioso eso. Y es muy interesante, muy interesante. Claro, entonces, vamos a poner que si una moneda de 2 reales tendría que tener 6,5 gramos, a lo mejor cuando llegaban aquí
tenían 5,8 gramos, por Exactamente. ejemplo, y circulaban aquí como 5,8 gramos. Entonces, claro, al imitar esas monedas macuquinas, tiene sentido que las imiten con 5,8 gramos. Exactamente. Porque si no, realmente estás imitando una moneda con mayor peso que la moneda original que está Sí. aquí circulando. Y hay otro tema importante. Y el hecho de que, porque aquí alguien puede decir, pero eso es una estafa, porque una moneda de 2 reales tiene que pesar 6,5 gramos, 6,7. y no, Ujú. 6,7 y no 5,8, que me estoy inventando el número de 5,8. El promedio estaba siempre entre un 2 reales, estaba entre 5,4 y 4,8. O sea, todavía menor. Sí, sí, sí. O sea, alguien puede decir, pero aquí hay un problema, ¿no? Es una estafa. Y no, porque realmente en Venezuela esas monedas de plata valían más. Al valer más en Venezuela que en el resto, evitas que la plata salga de la Capitanía General. Exactamente. O sea, haces que esa masa monetaria quede aquí. No sé si me explico esa idea, pero esa idea es importante de entender. Al valer más la plata dentro, haces que la plata no salga. Porque si no, se descapitalizaría una y otra vez la Capitanía General. Se quedaría una y otra vez sin moneda. Vale, y esa misma idea es la que hizo Carlos III para hacer unas pruebas. O sea, fue la primera idea de tener unas monedas para Caracas, o sea, o para la Capitanía General, que fueron unas pruebas en México. Sí, en realidad el proyecto era para Venezuela, Trinidad y Tobago, y había otra posesión del Caribe, no recuerdo ahora. El proyecto era crear una moneda de redonda, de cordoncillo, con el 60% del peso real, incluso por debajo de lo que era la moneda provincial española. Se hacen unas pruebas en 1786 y 1787. Hablamos de que el 8 reales, en vez de pesar 27 gramos, pesaba 16,9, no recuerdo exactamente el monto. Pero, ¿qué ocurre? Se hacen unas pruebas en México, si mal no recuerdo. En la Casa de Moneda de México, sí. Lo que pasa es que la instrucción, incluso el aval del rey, es que estas monedas debían ser idénticas a las monedas de ordenanza, pero sin las columnas en el escudo. Claro, porque internacionalmente no tendría que salir. Serán monedas, de nuevo, vamos a ponerlo así, fiduciarias, que aquí circularían por un valor de 8 reales, pero si las sacásemos fuera, a lo mejor circulaban por un valor de 5 reales. Con lo cual, había un incentivo para no sacarlas. Exactamente. Esa era la idea. ¿Qué ocurre? Esta instrucción de que no tuviesen columnas se perdió en el camino. Las monedas se acuñan, las monedas se envían a Venezuela. Y cuando llegan a Venezuela, el oidor real abre la primera caja y se da cuenta que las piezas son idénticas y tienen columnas. Dice, yo no puedo poner a circular esto, voy a crear un desastre económico, así que me devuelven eso a México y lo destruyen. Por eso es que estas piezas son tan raras. Actualmente conocemos un 8 reales, que es de 1786. Conocemos un real que estaba en la colección del doctor Tomás Estor, actualmente en una colección privada. Conocemos un 2 reales que está en el museo de la INS, de la American Numismatic Association, disculpen. Del medio real no conocemos ejemplares. Y hay una cita de Tomás Estor de que existe un 4 reales. Pero nunca se ha visto. No sé, lamentablemente el doctor Estor falleció y no he podido precisar de dónde sacó esa información, pero si él dice que existe un 4 reales es porque existía, en algún lugar está. Vale. Hay que decir que ese 8 reales salió a subasta hace más o menos poco. Sí, en Heritage. En Heritage, ¿no? ¿Cuánto? 200 y pico. No, sí, 160.000 dólares más comisión. 160.000 más comisión. Salió en subasta, no se vendió y ahora está en Heritage por make an offer. O sea, que se puede, que el que lo quiera comprar lo puede comprar. Sí, creo que está pidiendo 213.000. Al que le sobren 213.000 y quiera tener una pieza realmente única y no sé qué, pues ala. ¿Sería buena inversión esa? Mira, ya los documentos aparecieron. Cuando esa pieza se subastó, no estaba claro realmente que perteneciera a las familias de las pruebas para Venezuela, pero ya casualmente en el marco de esa subasta, Luis Roberto ubica los documentos, por lo cual hoy podemos decir fehacientemente que esa pieza es una prueba de esos proyectos de monedas que se destinaban para Venezuela, aunque los documentos del rey, él priorizaba la acuñación de 2, 1 y medio reales. Ya, pero aparentemente se hicieron pruebas para todo el cono. Vale. Cuando hablamos de Luis Roberto, es Luis Roberto Ponte, sí. Amigo de todos, gran estudioso
gran coleccionista de Venezuela, Sí, señor. que lamentablemente falleció el año pasado. Y bueno, pues quedamos todos muy tristes. Yo lo escribí un artículo Sí, en el blog, un poco en homenaje. Bien, entonces tenemos estas pruebas de Carlos III y luego como que se apaga la numismática, bueno, salvo las juras de Carlos IV, y ya tenemos que entrar en el siglo XIX. Sí. En muy principios del siglo XIX, cuando resulta que aquí en Venezuela vuelven a aparecer monedas. Sí, esto lo voy a tocar un poco rápido. Creo que podemos remitir a la conferencia que vas a publicar para entrar más en detalle. Sí, porque dio una charla sobre esto mismo, sobre estas monedas de cuartillos de principios del siglo XIX. Diste una charla en la Convención Binacional, que la tenéis, bueno, os lo dejo también enlazada, así que bueno, ahí tenéis información dedicada exclusivamente a esos cuartillos. Sí, pero el problema es el siguiente. No había moneda de cambio. No había cómo dar vueltos de cuarto y de octavo de real. Entonces los comerciantes hacían piezas de plomo, piezas de hierro con una marca para entregar como seña en el cambio. Eso causaba un problema porque obviamente esas señas solamente valían en ese comercio y bueno, nunca faltaba el comerciante vivo que no respondiera por las señas que había emitido. Es por eso que surge la idea de crear una seña de uso común para los pulperos. Y este nombre... Los pulperos son los ultramarinos. Exactamente. Vale, las tiendas de todo, del pueblo, de ese estilo. Perdona. Entonces, es importante este concepto porque no había potestad ni autoridad para acuñar moneda. Entonces, hubo una habilidad de evadir la ley, respetando la ley, de que no estoy acuñando moneda, estoy acuñando señas para uso común de los comerciantes, para evitar los perjuicios de esta situación. Entonces, la primera moneda de Venezuela nace como seña. Y vive como moneda al final, pero nace como seña. Legalmente eran señas. Estas piezas de cuarto y octavo real que se acuñan en 1802, 1804 y 1805, todas son muy raras, 1805 son las menos raras de todas, sin embargo son muy difíciles de conseguir en buen estado y eso es a veces lo que dificulta la investigación sobre este tipo de piezas. Y se acuñan con la fecha congelada de 1805 hasta 1811. La pieza de 1805 se acuña en 1805, 1806 se suspende la acuñación y luego se hacen unas partidas en 1810 y 1811. Vale, aquí tenéis solo por dar un poco de contexto global. Ya en época de Carlos IV, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en época de Carlos IV cuando se permite que las tecas acuñen cuartillos. La ceca de Santa Fe de Nuevo Reino. Pero de plata. Eran cuartillos de plata. Claro, las tecas acuñaron bastantes cuartillos porque era moneda que venía muy bien, la gente lo necesitaba para poder tener cambio. Pero ¿qué pasa? Eran económicamente muy ineficientes acuñar cuartillos. Daros cuenta que pagaban lo mismo, o sea, la ceca recibía el mismo dinero por acuñar 32 cuartillos, hacer 32 acuñaciones de cuartillo que por hacer una sola acuñación de 8 reales. Exacto. Entonces, claro, las tecas acuñaban cuartillos para la propia ciudad. Entonces, a lugares tan aislados como Venezuela, como Caracas en ese momento, no les llegaban cuartillos. O sea, Bogotá no iba a hacer una partida de cuartillos para mandársela a Caracas, porque estaba perdiendo dinero Bogotá para simplemente favorecer a Caracas, y eso no lo iban a hacer. Entonces, claro, al final Caracas pues tuvo que buscarse la vida y hacer esos cuartillos y octavos pues como pudieron, básicamente. Fíjate que hay un dato interesante que nos revela lo que era el poder adquisitivo de estas monedas. Al octavo real se le apodó huevo, porque era equivalente al valor de un huevo, a punto que a veces el comerciante, cuando no tenía como que cambio dar ni señas, entregaba un huevo como cambio. Oye, pues eso no estaría mal hacerlo a día de hoy tampoco, ¿eh? ¿Qué cosa? Entregar huevos como cambio. Hoy en día una docena de huevos en Caracas cuesta $4. Sí. Ojo, y es un problema el cambio. Es un problema el cambio. Sí. Vas a pagar un café que te cuesta $1.50 y, joder, el dólar toma el dólar. ¿Y el medio cómo te lo pago? Si no aceptas las monedas de dólar, ¿cómo te pago el medio dólar? Sí. Coño, pues a mí yo daría $2 y que me diesen un huevo. Yo estaría encantado. Bueno, podemos volver a las prácticas de la colonia, no sería la primera vez que lo hacemos. Sí. Ahí lo dejo como apunte. Bueno, entonces, esta casa de moneda que se abrió en 1802, se sabe que hubo diferentes ubicaciones. Sí, en teoría, bueno, vas a mostrar también en un video cuál es la ubicación atribuida, porque obviamente hubo un cambio en el trazado de la ciudad, sobre todo cuando se hace la avenida Urdaneta,
Pero bueno, parece indicar que ahí estuvo trabajando por lo menos desde un principio. Pero hay un momento en el cual la Casa de Moneda deja de trabajar ahí y empieza a trabajar en la casa de Bartolomé Salinas. Era una maquinaria muy pequeña, o sea, era tan pequeña la maquinaria que no podían hacerse las labores en paralelo. Tú tienes que usar la misma maquinaria para laminar. Después, esa misma maquinaria era con la que sacabas los cóspeles y esa misma maquinaria es la que usabas para acuñar. Claro. Entonces era prácticamente una maquinaria muy pequeña con la cual hacías los 3 procesos. Bueno, pues como buenamente pudiese, claro. Al final era una cosa prácticamente improvisada y luego se legalizó, digamos. Bien, ¿estas acuñaciones hasta cuándo duran? Hasta 1811. Hasta 1811. Y ya inmediato, bueno, ya el grito de Caracas creo que fue antes, ¿no? El 19 de abril de 1810. Fue en 1810, con lo cual ya entramos en la Guerra de la Independencia, que aquí en Caracas, sorprendentemente, fue especialmente dura. Y digo sorprendentemente porque Venezuela, a ver, no era ningún núcleo importante en ese momento, como pudiese ser, por ejemplo, Cartagena de Indias, o como pudiese ser México. Pero es que justamente la razón de que fuese tan cruenta la guerra de independencia en Venezuela es por las pocas instituciones que había. O sea, no había una institucionalidad ni siquiera realista que pudiese controlar o vigilar los excesos de la guerra. Tan cierto es que las mayores barbaries de la primera etapa de la guerra de independencia se dan por el bando realista. Aquí teníamos a Boves, que fue realmente un bárbaro con lo que hizo, y es el autor justamente de la caída de la Primera República, y no había nadie que lo controlara. Al punto que Boves se convierte en un problema para los mismos realistas. Hay una gran duda sobre quién lo mata. Supuestamente lo mata Sarasa en un enfrentamiento, pero hay muchos historiadores que se atreven a afirmar que fue rematado por los mismos realistas para salir de un problema, porque era un hombre que tenía muchísimo liderazgo y que no había forma de controlar. Vale, ¿qué años estamos hablando? 1811 a 1813, cuando fallece. Vale. Bueno, hemos hablado ya, o has citado la Primera República. ¿Cuándo se considera la Primera República en Venezuela? Primero hay que aclarar lo que siempre repetimos, los famosos gritos de independencia no fueron gritos de independencia, es algo que se repite constantemente y es importante precisar esto. El grito del 19 de abril de 1810 es un grito de lealtad a Fernando VII por las sospechas de las tendencias bonapartistas del capitán general Vicente Empara. Eso es lo que ocurre. ¿Qué pasa? Esta Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII es infiltrada por las tendencias republicanas que ya estaban acá. Y al final esta misma Junta de Defensora de los Derechos de Fernando VII lo que hace es promover el sentimiento independentista. Y esto es importante porque al principio, por lo menos, Guayana, hubo 2 bastiones realistas durante toda la guerra de independencia, que fue Maracaibo y Guayana, que fueron realistas hasta casi el final de la guerra. Guayana se pliega a Caracas el 19 de abril de 1810. Pero cuando Guayana se da cuenta que la tendencia era hacia el republicanismo, retira el apoyo. Retira el apoyo y dice, no, ya va, yo me mantengo leal al rey. ¿Okay? Entonces, al rey Fernando VII. Fernando VII. Es el 5 de julio de 1811 que se firma el Acta de Independencia, se empieza a trabajar en la nueva Constitución y como tal se da inicio a la Primera República, que ya culminaría en julio de 1812 con la llegada de Monteverde a Caracas y la capitulación de Miranda. Vale. Entonces, y en este contexto tenemos acuñaciones. Sí, se acuña, justamente se acuña la última partida de señas, se suspende la acuñación en la misma sesión del Congreso que autoriza la emisión de billetes. El 27 de agosto de 1811, el Congreso, por un lado, dice ya no se acuñan más señas y aprueba la emisión de billetes. ¿La emisión de billetes? De billetes. O sea, empieza a haber billete antes que moneda en Caracas. Sí. Más o menos inspirados en los asignados de la Revolución Francesa. Claro. En este sentido hay que entender también que Bolívar había pasado mucho tiempo en Francia. Aunque la idea fue más que todo de Miranda. Fue Miranda. Fue el propio Miranda. Pero Miranda también había estado en Francia. Sí, claro. Es decir, por algún motivo, no sé si casual o no, había varios próceres venezolanos que habían estado tiempo en Francia, habían visto la Revolución Francesa
no en primera mano, pero habían estado poco tiempo después, pero habían entendido muy bien cuál había sido el proceso de la Revolución Francesa. Miranda y lo habían idealizado. Miranda sí fue un personaje activo en la Revolución Francesa, participó en varios capítulos, incluso en un momento que estuvo a punto de ser guillotinado. Ah, no sabía. Porque Miranda era girondino. Ya. Bueno, sí. en la Revolución Francesa cualquiera que anduviese por ahí estuvo a punto de ser guillotinado. Sí. O sea, no, tampoco era. Pero bueno, en cualquier caso, eran gente que habían estado allí y entonces habían traído muchas ideas, incluyendo la idea esta de los asignados. Y contrario a lo que se cita, incluso en muchos libros de historia, los billetes fueron bien aceptados por el público. El problema ocurrió cuando ocurren dos cosas. Primero, cuando empieza la guerra como tal, en la cual al patriota se le pagaba con papel y al realista se le pagaba con plata. Eso ya causó un problema. Y el segundo problema, que fue el más grave, es que el gobierno emite un billete, pero no me puedes pagar impuestos con él. Claro, entonces eso fue un problema. Ahí es cuando empieza la resistencia y el gobierno empieza a emitir mayor cantidad de papel. Realmente ahí es cuando se inicia el problema del circulante. Miranda se da cuenta de la situación, inicia la acuñación de moneda de cobre y de plata, pero ya el daño estaba hecho, ya era muy tarde. Se empieza a acuñar cobre con cierta frecuencia, ya la plata llega terminando, bueno, por lo menos el medio real de 1812 se acuñan 16.000 piezas para enviarse a la guarnición de Portocabello, y son las únicas que se acuñaron. Y se acuñaron semanas antes de la capitulación de Miranda. Por eso estas piezas son tan raras. Vale, o sea que dentro del contexto de esta Primera República se acuñaron estas monedas que eran algo como muy puntual y hemos dicho que son medios reales. Medios reales. Se acuñaron reales y medios reales de plata. Sí. Cuartos y octavos de cobre. Ya. Los cuartos son las menos raras de todas, después los octavos, después los reales y los medios reales son muy raras. Vale. ¿Los cuartos y los octavos son iguales que los anteriores? No. Tienen un 19 en el anverso rodeado de una estrella de 7 puntas, y en el reverso dice cuarto de real o octavo de real 1812 en una orla de perlas. Vale, y ese 19 lo que significa es 19 de abril de 1810. Ya se le había dado un sentido político al grito de la... se le había dado un sentido independentista al grito de lealtad. Exactamente. Y ese Fijaros que pronto, había pasado nada más año y medio y ya estaban tergiversando la historia. Exactamente. O sea, la cuestión es que en 1810 Caracas era tan independentista como lo pudiese ser Sevilla o Cádiz. Sí, claro, por supuesto. Pero luego ya enseguida esto degeneró hacia una independencia, en un proceso en el que en España se suele llamar la máscara de Fernando VII. Se escucha bastante en los historiadores españoles, no se escucha desde América esa idea. No. Vale, acaba aquí la Primera República con unas monedas, como hemos dicho, muy raras. Los coleccionistas que quieren hacerse con algunas de ellas, eso... sí, por lo menos el cuartillo, que es el que más se ve, sí. La gente lo que llega es hasta 1812. Las señas de Carlos IV prácticamente son como un agujero negro en el cual muy pocos se meten. Vale, es como que ya en su mente dicen, eso no lo voy a tener nunca. Pero tampoco es que sean excesivas, o sea, no es que cuesten miles y miles. Bueno, pero las más accesibles son las de 1805. Y un ejemplar decente te puede costar de $500 hacia arriba. Y digo decente, identificable. Vale. ¿Okay? O sea, que se le vea la fecha. Exactamente. 1802 ya son piezas de $1.500 hacia arriba. El octavo. El cuarto ya estamos hablando de 30.000. Vale, sí. O sea, hay cosas muy raras, pero que quiera tener una, bueno, pues, a ver, es un esfuerzo. A lo mejor con 1.000 euros tienes una más o menos bonita, de 1805. Sí. Bueno. Y 1804 ya sabemos que eso sí es... Bueno. Es imposible, prácticamente imposible. Vale. Luego cae la Primera República y vuelve a haber acuñaciones, pero en este caso realistas. Sí, pero ahí hay que precisar algo porque se están investigando muchas cosas de nuevo. Desde un principio surge un problema y yo soy de los que insiste que el problema se dio con la moneda patriota, porque era una moneda que tenía símbolos patriotas. Ya. Entonces, si el bando patriota necesitaba pagarle a los mercenarios o si necesitaba pagarle a los traficantes de armas, el traficante de armas no iba a querer una moneda con un signo político. Necesitaba una moneda de amplia aceptación.
Entonces no queda claro dónde empezó la idea. Hay personas que dicen que se empezó en Cartagena, la resistencia de Cartagena, otros dicen que se empezó en Caracas. No sabemos claramente si empezaron los realistas o los patriotas, pero es cuando se inicia la acuñación de macuquinas de imitación de Lima. Ya. Puede ser que se haya iniciado en la Primera República, en los últimos semanas o meses de la Primera República. Estas monedas se acuñan de 2 reales y de 1 real en Caracas. Los reales son muy raros, los 2 reales sí fueron mucho más masivos. Imitan a las macuquinas de Lima. Sí. Totalmente el estilo, incluso dicen LM como Lima. Y se usan justamente para crear un dinero que pueda circular libremente entre bandos. Y esto es una sutileza que casi nadie menciona, porque yo no puedo emitir un dinero que no se acepte ampliamente. La emisión de dinero de la Primera República fue un poco romántica. Qué curioso eso, ¿no? Claro. O sea, se eliminan estos símbolos patrióticos del inicio, que es un simple 19, pero bueno, ya te está mostrando hacia dónde apunta, para decir, bueno, vamos a hacer la moneda que todo el mundo conoce y que aunque sea unos símbolos realistas, porque bueno, tienen las columnas de Hércules y demás, son más o menos de amplia aceptación por todos los que estamos aquí. Exactamente. Porque todos estamos acostumbrados a utilizar estas macuquinas, de nuevo, de peso reducido. Y esa idea crea un circuito económico entre Venezuela y Colombia. Incluso en Panamá, porque ya tenemos evidencia de que se acuñó también imitaciones de monedas macuquinas en Panamá. Ya. La idea de crear un circulante que pudiese pasar libremente entre bandos, y si yo necesitaba pagar armas, pagar pertrechos, pagar víveres, pagar lo que sea, pagar a los mercenarios, le dieron dinero que él no me fuese a rechazar. Oye, pero habíamos dicho antes que estas monedas se hacían de menor peso, entre otras cosas para evitar que saliesen de la Capitanía General. Claro, pero obviamente el pirata, el mercenario, te cobraba una tarifa si le pagabas en dinero macuquino y te cobraba otra tarifa si le pagabas en dinero redondo. Claro. Es un costo distinto. Al final le vas a... la máxima economía siempre le voy a cargar el costo al consumidor, ¿no? Claro. Bueno, esta idea también de que los patriotas, como los llamáis, ¿no? Los republicanos o los independentistas, como lo queramos decir, acuñen monedas con símbolos realistas, es algo que se vio en muchas cecas. Sí. Perdón. Por ejemplo, en la ceca de Popayán, me está viendo ahora la mente, ¿no? Pues ahí no se sabe qué monedas acuñaron los realistas y qué monedas acuñaron los independentistas, porque la ciudad de Popayán cambió de manos, si mal no recuerdo, 7 veces, y siguieron acuñando monedas con el mismo tipo. Fue la ceca más inestable de toda Hispanoamérica. Claro, pero todos acuñaron con el mismo busto. ¿Por qué? Porque un tratante de armas lo que quiere ver es el rostro del rey Carlos IV. Entonces, bueno, si a ti te tengo que pagar con oro, que con el busto del rey Carlos IV, aunque yo esté en contra de estos Borbones, pues hago el moneda con el busto de Carlos IV. Exactamente. Entonces, también un poquito la misma idea, lo que pasa es que en vez de ser moneda de oro, pues es moneda de plata y moneda feble. Sí, exactamente. Entonces, no sabemos quién lo inició, pero bueno, se inicia la acuñación de moneda de 2 reales y de 1 real en 1812, macuquina de imitación, hasta 1817. Y ahí se da un proceso de evolución estética, en la cual pasas de unas piezas muy toscas, y toscas intencionales, porque ocurre algo curioso, las piezas a veces tienen el mismo cospel. Ya. O sea, son informes, pero tienen exactamente la misma forma de cospel. Ya. Que simplemente agarraste un modelo de una macuquina y así las sacaste todas iguales. Entonces, a diferencia de la macuquina, estas monedas están acuñadas a volante. Volante primitivo, pero volante al fin. Entonces, ya las últimas son más redondas, las últimas tienen un mejor trabajo artístico, las primeras tienen unos elementos de diseño muy toscos, muy grandes, luego pasas a unos elementos de diseño más pequeños, más bonitos, y se hace proceso. Se hace proceso de acuñación, hay una gran variedad de fechas. Y espera, la cuestión es que hay una gran variedad de fechas porque se inventaban las fechas. Exactamente. O sea, la estructura típica de una moneda macuquina la respetaban, pero luego lo que son las fechas de abajo, donde incluye la fecha, ponían números, pues muchas veces casi al azar. O sea, parece existir un patrón en el cual imitaban a los números de las monedas que veían. Pero obviamente si tenías una moneda macuquina de Lima mal acuñada, desgastada, un 7 parecía un 1, un 8 parecía un 3 o cualquier cosa. Hay la idea, que tiene que trabajarse más, que estas fechas fantasmas también puede haber sido un tipo de código. Ya. Un tipo de código en el cual... Una contabilidad.
Una contabilidad o el responsable de la emisión. Eso tendría que estudiarse más a fondo, pero no es una hipótesis descabellada. Y otra cosa, ¿la evolución estética de estas monedas permitiría una cronología de las acuñaciones? Sí, el primero que trabaja eso es Tomás Gestor en el libro magnífico como Macoquinas de Venezuela, en el cual él hace incluso el primer libro de numismática que se hace un análisis de metales, de lesiones. Estamos hablando de 1992. Y él logra establecer la hilaridad de los troqueles, cómo se van desarrollando los estilos, porque también tenemos un dato importante, los mismos punzones que se usan para estas piezas se usan para los cuartillos y los octavos que sí están fechados. Ya. Entonces eso nos ayuda a hacer las atribuciones correctas. Vale, y la otra cosa es que esto se acuñó en Caracas, en Cartagena, en Maracaibo. Las macoquinas de imitación, documentalmente sabemos que se acuñaron en Margarita, probablemente en Valencia, en Maracaibo, en Los Llanos, en lo que es Barinas y Apure, en Caracas obviamente, Santa Marta, Cartagena, Casanare. Sabemos que todas esas localidades acuñaron. ¿Y eso cómo se puede entonces estudiar cuál se acuñó en dónde? Hay indicios que nos ayudan a establecer las atribuciones. Por lo menos Caracas prácticamente está todo atribuido. A veces hay casas de subastas que venden piezas como que son de Caracas y no son de Caracas porque sencillamente hay familias que están definidas. Lo que falta es terminar de adjudicar las familias a cada uno de los emisores. Por lo menos las piezas de Cartagena tienen una forma de capitel que es única, que parece una antorcha, una antorcha encendida. Las piezas de Maracaibo, los capiteles, las piezas de Maracaibo son interesantes porque no imitan Lima, imitan Potosí. Entonces tienen un estilo más potosino y los capiteles son en puntas de lanza, por eso se les llama lanzas. Las piezas de Barinas, los dos reales imitan a Lima, o más bien imitan a Caracas, son imitaciones de imitaciones, y los reales imitan a Potosí. Ya. Y tienen un estilo también muy definido. Las piezas de Santa Marta también tienen un estilo muy definido, son muy lindas porque en Santa Marta había un laminador de mayor presión. Y las piezas de Casanare parecen estar atribuidas en base a una carta que le envía Santander a Bolívar, en la cual le dice, las monedas que acuñé en Santa Marta son iguales a las de Caracas, pero más bonitas. Lo dice casi textualmente. Entonces, hay un tipo en particular que es el único tipo que es más bonito que Caracas, que es el principal candidato para hacer la pieza de Santa Marta, que tiene una fecha 931. Bueno, aquí hay que decir que esto hay que hilar fino, ¿eh? Sí, el que quiera meterse en esto tiene que estudiar. Y yo tengo que decir que en un vídeo que hice en Caracas me equivoqué y dije que un 4 reales de Cartagena se había acuñado en Caracas. Sí. Entonces, bueno, pues ahí tú también, mira, me he equivocado, ¿qué voy a hacer? Pues no soy experto, yo no soy experto en nada. Entonces, es que hasta nosotros mismos a veces se atribuye una cosa como otra. Son puntos donde las casas de subasta se suelen equivocar. También es verdad que aquí puede haber oportunidades para el que hile fino, ¿sabes? Sí. Que de repente digas, oye, que este comerciante me está vendiendo esto como de Caracas y resulta que es de Valencia, o bueno, de Valencia a lo mejor no se puede atribuir tan fácilmente, Sí, o de todavía no Barinas podemos. o tal, que son más raras y entonces se la compro como de una ceca y es de otra. Sí, exactamente. Aquí se puede hilar fino y a lo mejor el que lo hile es el que pilla chollos. Ahí es donde se pueden agarrar chollos. Exactamente. Exactamente. Entonces, hay un hito importante dentro de la moneda venezolana de la Guerra de Independencia, que es el año 1813. ¿Por qué? Pues como decía, y vuelvo a recordar a Luis Roberto Ponte, antes de 1813 el cobre no era moneda en América, a excepción de las primeras emisiones hechas en Santo Domingo y en México, y algunos intentos muy puntuales hechos en México a finales del 18, no era moneda. A punto que el maravedí aquí era una unidad de cuenta, no circulaba. Después de 1813, las Cortes de Cádiz autorizan la acuñación de moneda de cobre en América. Por eso es que justamente en 1813 se da el boom de la moneda de cobre independentista, no solamente en Venezuela, sino en Colombia, en México y en muchos otros países. Y esto es importante precisarlo. Incluso las famosas monedas de 2 cuartos y de 1 cuarto, que hoy, gracias a Luis Roberto, sabemos que eran acuñaciones para Cuba y Santo Domingo, se acuñan en 1813. Los cuartillos de Santo Domingo del SD se acuñan en 1813. Popayán también. Popayán también acuña en 1813. Santa Marta también acuña en 1813. Entonces, a partir de aquí es donde se inicia la acuñación de moneda de cobre
formalmente. Ya los cuartillos de 1813 de Caracas son legalmente monedas, que es una acuñación muy complicada, muy menospreciada, de apenas 10.000 piezas, 10.000 cuartillos. En ese mismo marco se inicia la acuñación de monedas en Guayana y en Maracaibo. Ya. Voy a explicar rápidamente cada una de ellas. Maracaibo primero emite billetes. No conocemos ningún ejemplar. Estos billetes lo que buscaban era conseguir fondos para iniciar la acuñación de moneda. Era una emisión provisional interesante. Era una emisión de letras del Tesoro. Exactamente. A ese momento el gobernador de Maracaibo era Fernando Millares, que yo considero que fue uno de los mejores gerentes que tuvo España en sus últimos años en lo que hoy es Venezuela. Y efectivamente emiten los billetes, retiran la circulación e inician la acuñación de moneda de cobre, pero fue un fracaso. La moneda de cobre se acuñaba en dos secas diferentes. En una seca se acuñaban los reales, que son unas piezas que tienen un rostro muy feo de Fernando VII, con una M en el reverso y la fecha abajo. Y los medios reales, que son un poco más menos raros, pero igual raros, que tienen un rostro de Fernando VII que parece un moped y dice medio 1813. Esas piezas la gente las rechaza, se empiezan a falsificar, se retiran de circulación. Y se envía eso en algún negocio que se hizo con la Real de Santo Domingo, se envía eso a Santo Domingo y los reales en casi su totalidad son reacuñados como cuartillos de Santo Domingo. Y en los medios también se consiguen en Santo Domingo. Sospechamos que era que circulaban como octavos. Sospechamos. Entonces se inicia la acuñación de moneda de plata. Todo esto ocurre en 1813. O sea, billete, moneda de cobre, moneda de plata, todo en 1813. Y se acuña la acuñación de estas máquinas de imitación de Potosí llamadas lanzas. Y esta acuñación dura hasta 1815, cuando Fernando Millares la suspende. En cuanto a Guayana, Guayana inicia la acuñación de medios reales y cuartos reales de 1813. Tengo un artículo que publiqué en la revista de la ANE hace algunos años, en la cual muestro muchos detalles de esta acuñación, que lamentablemente no podemos abarcar, pero básicamente medios reales y cuartos reales. Los cuartos reales se acuñan solamente en 1813 y 1815 y son muy raros. Los medios reales se acuñan desde 1813 a 1817. Ya. Los medios reales más raros son los del 13. ¿Por qué? Porque ellos empiezan acuñando piezas grandes y en la medida que se quedan sin cobre van haciendo piezas cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Incluso la acuñación es bastante tosca, claramente identificable, con un león, año Fernando VII, año de la fecha, y en el reverso dice provincia de Guayana y el valor facial a Centro Castillos. Esas son las monedas de Maracaibo y de Guayana. Son las piezas que tenemos atribuidas. Coro aparentemente intentó acuñar, pero no se le dio la autorización para hacerlo. Valencia acuñó, pero probablemente bajo la autoridad republicana. Como les dije, Páez en los Llanos acuñó bajo la autoridad republicana 2 reales y 1 real. Sabemos también que se acuñó moneda en Mérida, no sabemos cómo es, y sabemos que se acuñó moneda de Margarita. Y Margarita sí me voy a detener porque Margarita es el caso más particular de estas emisiones misteriosas. ¿Por qué? Porque en Margarita se acuñó cobre, se acuñó plata y se acuñó oro. La primera moneda de oro se acuña en Margarita. Y está la constancia documental en la cual Arismendi, que fue un líder bastante sanguinario, pero muy capaz, rinde cuentas y informa que él acuñó moneda de oro del busto del rey para pagar pertrechos militares. ¿Y se conocen ejemplares? No sabemos cómo son. La sospecha es que están dentro del universo de las piezas indígenas de oro o falsas de época de oro, pero debemos saber que debió haber sido una moneda de buena calidad, porque si no hubiese sido difícil pagar en oro a los mercaderes. O sea que a lo mejor alguna de estas falsificaciones que decimos esto es una falsificación indígena, resulta que es de las acuñadas en Margarita. Exactamente. Yo tengo actualmente una pieza de 1818 con un ensayador fantasioso que es falsa de época, que casualmente se consiguió en Margarita, que estamos estudiando a ver si podemos cerrar la atribución de que sea esa ¿Y cómo lo estudiarías tú ahí? Bueno, hay que hacer un análisis de metales, ver si la aleación corresponde a la pureza de una moneda circulante,
Habría que revisar muchas cosas. La pieza apareció enterrada en Margarita. O sea, hay un contexto arqueológico. Hay un contexto arqueológico, la pieza la tengo en mi posición y hay que tratar de ir redondeando la investigación para saber si vamos a poder lograr la atribución. Hicimos un análisis de metales. La ley es más baja de lo que debía ser. Es lo que nos tiene un poquito trancados en la investigación. Os he dicho que hacía falta una tesis doctoral, ¿verdad? O sea, fijaros la cantidad de cosas que van apareciendo, sí, donde hay interrogantes y bueno, yo creo que ya tienes el estado de la cuestión hecha y ahora lo que te falta es, bueno, que es lo más difícil, claro, empezar a responder a todos estos interrogantes hasta donde se pueda, claro. Por eso digo que Manuel tiene que hacer una tesis doctoral sobre esto. La haremos. Bueno, y... bueno, para cerrar, entonces acuñó moneda de macuquina también de imitación y Margarita. Miguel Viti lo está trabajando. Él me dice que él tiene una familia de estas. O sea, repito, hay estilos dentro de las macuquinas de imitación que sabemos que fueron hechas por las mismas manos y en el mismo momento, porque la aleación es similar, porque el estilo artístico es similar, porque los punzones son similares, porque la artesanía es similar. Entonces hay una de esas familias sin nombre que Miguel tiene ya precisado que es el principal candidato para hacer la macuquina de Margarita. Y en cuanto a la moneda de cobre, hay una pieza que ha sido muy polémica, 40 años de debate, 60 años de debate, entre los que dicen que es medalla o moneda. Hay un debate que tuve con Luis Roberto Ponte en la convención de Margarita del 2020, porque Luis era el team medalla, yo era el team moneda. Yeah. Y a pesar de lo encarnizado que tuvimos Luis y yo ese debate, fue importante esa jornada académica porque logramos precisar algo interesante. Esa pieza siempre se había atribuido a 1810, porque dice 4 de mayo 1810, con un 4 al centro. Yeah. Y en el reverso tiene a unos indígenas remando una canoa, que es el símbolo de Margarita. Lo que precisamos es que esa pieza no fue acuñada en 1810. Simplemente estás haciendo mención al grito de independencia de Margarita del 4 de mayo de 1810. Claro. Existe la constancia documental de que se acuñó cobre en Margarita en 1816. Por lo cual esta moneda se acuñó en 1816. ¿Y no puede ser que esto fuese una medalla, pero luego acabase circulando como moneda? Porque muchas veces la frontera entre medalla y moneda no está tan clara. El argumento principal por el cual yo siempre dije que no fue una medalla es porque los patriotas no tenían tiempo ni dinero de hacer medallas. Los patriotas siempre estaban juntando medios para completar un real. Ya. Los realistas sí tenían cierta holgura y tenían cierta necesidad protocolar para hacer medallas, pero los patriotas no. Necesitaban era constantemente sacar el pago adelante. Además que la medalla es muy tosca. La pieza es muy tosca. Por eso yo siempre insistí que era una moneda. Y tiene la misma talla de los cuartillos de Caracas, además. Ya. Parece una imitación de los cuartillos de Caracas de la Primera República. Claro. Simplemente que en vez del 19 tienen un 4, que es el 4 de mayo. Vale, pero todo esto serían imitaciones republicanas, no serían imitaciones. O sea, esta ni siquiera es una imitación, es una moneda con un diseño único autóctono de cobre. Vale. Luego aparece por aquí el ejército realista, que también tiene sus propias monedas. Exactamente. Entonces, en Caracas, por ejemplo, la Casa de Moneda estuvo trabajando bajo la dirección de Bartolomé Salinas con patriotas y republicanos y realistas por igual. Y los realistas incluso acuñaron la misma moneda que acuñaron los republicanos. Tenemos constancia de que los republicanos acuñaron cuartillos y octavos en 1814, sí, con símbolos reales. Claro, fueron mucho más sistemáticos, mucho más ordenados. Todo está más documentado de las acuñaciones realistas que las republicanas. Las republicanas eran un poco improvisadas. Hay un punto de quiebre en la misión republicana que se da con la llegada de Morillo. Hablamos de que la Primera República cae en 1812. Viene una Segunda República que según como se quiera leer la historia, va de 1813 a 1815. Pero esa Segunda República es muy difusa, porque realmente no era una república, eran dos. Tenías una república en Oriente y una república en el centro. Ya. Una al mando de Bolívar, la otra al mando de Amarillo. Y justamente esas divisiones fue lo que hizo que llegara Morillo y bueno, les diera pan a todos y tomar el control de Venezuela. Morillo, que no se le tiene en cuenta militarmente como lo que era. O sea, yo es una persona a la que le guardo mucho respeto, porque hay que también pensar que le mandan con 10.000 hombres desde la península ibérica hasta un continente desde el que él nunca ha ido, en un lugar donde la guerra es totalmente diferente, porque las distancias son enormes, porque la densidad demográfica es muchísimo menor que en Europa, y el tío, ¿a qué aguantó?
y aguantó y conquistó. Hay un numismático venezolano, Edmundo Martínez, que él ha estudiado mucho la figura de Morillo, y él tiene una expresión que a mí me encantó, que él decía que aquí mandaron al Colin Powell de la época. O sea, realmente Morillo era un genio. Sí, y lo que pasa es que como fue el del bando perdedor, no se le reclama ni aquí, ni tampoco se le reclama en España. En España la gente no sabe ni quién es Morillo. Exactamente. Igual que Goyeneche. Es que no, estos líderes, que es que tú cuando ves sus biografías dices, pero madre mía, esta gente, como suele decir a lo burro, ¿no? Los tenía cuadrados. Sí, así. Y el tío, bueno, pues hizo muy bien su trabajo con los pocos medios a los que se les... Imaginad, mandar 10.000 soldados para un continente entero. Pues, ¿qué van a hacer más que morir aquí? No había otra, y aún así... No, y ocurrieron cosas que pusieron en riesgo la misma gestión de la campaña. Hay varias cosas curiosas que aunque esto no es una charla sobre militaria, pero sí es importante pensar algunas cosas. Oficialmente la expedición de Morillo no venía a Venezuela. Iba hacia el sur. Sí. Y es en el pleno barco que Morillo revela las instrucciones reales que la campaña iba dirigida hacia Venezuela y a Colombia, que casualmente eran las zonas en las cuales la guerra había sido más cruenta y necesitaba ser regularizada, porque había habido crímenes y desmanes del bando realista iniciado con Boves, como les planteé, pero también había el decreto de guerra a muerte de Bolívar, que simplemente, si no apoyas a la causa republicana... Sí. Bueno, y de hecho lo hizo. Entonces, con Morillo se regulariza la guerra. Morillo llega y una de las primeras cosas que ocurre es la tragedia de San Pedro de Alcántara, que es el barco en el cual estaba la plata que venía a financiar gran parte de la plata que venía a financiar la campaña, y ese barco estalla y el tesoro se hunde. Todavía hay muchos románticos que piensan conseguir el San Pedro de Alcántara. Conquista Margarita, entra por Oriente, a la vez que también conquista Cartagena. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Y cuando Morillo toma control de Caracas, lo primero que dice es: ¿qué es este desastre de Casa de Moneda? Aquí esto no es moneda de ordenanza. Aquí hay una expresión magnífica de Morillo que él dice: aquí lo que hacen es agarrar moneda buena, dañar moneda buena para hacer moneda mala. Esa frase revela algo que acabamos de descubrir hace poco. Gran parte de la acuñación de estas macoquinas de imitación está hecha sobre moneda española. Ya. Ellos agarraban un 2 reales español, lo aplanaban, lo estiraban, recortaban la cizalla del peso que querían y acuñaban. Conocemos tres macoquinas que están acuñadas sobre 2 reales españoles de gusto. Qué curioso. Entonces, esa expresión de Morillo está planteando de que agarraban la moneda como base para acuñar las monedas actuales, por lo cual sí, seguramente si hacemos un estudio de las colecciones encontremos más monedas reacuñadas sobre moneda española de gusto. Entonces cierra la Casa de Moneda. Cierra la Casa de Moneda en 1815 y inmediatamente se da cuenta del error. Yo no puedo cerrar esto. Porque justamente la fortaleza del ejército realista era la capacidad de pagarle en plata a su tropa. Sí. Y decide, bueno, vamos a reabrirla, pero Bartolomé Salinas hazme una moneda mejor. Entonces ya en 1816 las macoquinas ya no son informes, empiezan a ser redondas y tienen un diseño mucho más fino, mucho más recto, todo más estructurado. Claro, pero siguen sin indicar Caracas ni sin indicar... Pero ya indican la fecha. Ya indica la fecha real. Sí, fíjate que en 1816 tú tienes la macoquina de 2 reales 186, ¿sí? Y tienes el 816. Ya hay una progresión a mostrar la fecha real de las piezas. Y se trae una maquinaria que estaba descartada de la Casa de Moneda de México para instalarse en la Casa de Moneda de Caracas. Con esa nueva maquinaria es que se inicia la acuñación de las morilleras, que ya son estas monedas redonditas que tanto gustan en España, que dicen Caracas y que dicen la fecha real, que se acuñan de 4, 2 y 1 real. ¿Y eso es a partir de cuándo? 1817. Al punto de que por lo menos en los cuartillos de cobre tú tienes el 1817 mal llamado fecha grande, que es el que yo llamo tipo tosco, que tiene los elementos de diseño más gruesos, que es acuñada con la vieja maquinaria, y los cuartillos con la fecha pequeña o el tipo fino, que está acuñado con la nueva maquinaria traída por Morillo en 1817. Al punto que podemos saber cuántas se acuñaron de una o de otra,
porque el corte es la llegada de la nueva maquinaria. Vale. Entonces, ¿a qué acuñó Morillo, digamos, hasta su propia caída? Hasta 1821 se acuña moneda en la Casa de Moneda de Caracas. En 1821 se acuñan 2 reales, un real y 4 reales. Vale. Y mientras tanto, los independentistas también seguían acuñando monedas que imitaban a las monedas de Morillo. No, a las monedas macuquinas de Caracas acuñadas antes de llegar. O sea, exactamente, perdón. Entonces eran acuñaciones que imitaban una imitación de Lima. Sin embargo, lo que afirmas no está alejado de la realidad. Las monedas morilleras tienen muchas piezas que se llaman falsas de época o imitaciones, y hoy por hoy creemos que gran parte de ellas son imitaciones de guerra, quizás hechas por los mismos republicanos. Sencillamente tenías que pagar a la tropa. Mira, rompe esa custodia de la iglesia, vamos a fundirla y vamos a pagarle a la tropa porque se nos va a revelar. Agarra el 2 reales ese que están haciendo en Caracas, sacamos un molde fundido y pagamos a la tropa. Claro, pero no hay ningún tipo de documentación. No hay documentación, ese es el problema. Pero es delicado hablar de falsas de época en la guerra de independencia de Hispanoamérica, porque era una práctica muy común. Y existe la constancia documental de que era una práctica común, pero no tienes a veces cómo atribuir las familias a las emisiones. Claro, esto a mí me está recordando un poco a las imitaciones íberas de la moneda de Empolitón, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, nos estamos yendo 2000 y pico años para atrás, pero es un poco la misma idea. Es al final esa moneda de Empolitón que se acuñó en grandes cantidades en el contexto de una guerra, y luego los pueblos íberos de alrededor la empezaron a imitar. Y la imitaron de una forma más tosca o tal. Claro, ¿diríamos que es una falsa de época? Pues no, es una imitación de época, ¿no? Entonces, estas otras son al final imitaciones de las morilleras. Claro, pero ¿quién las hizo y dónde las hizo? Pues no sabemos. Pero es que las imitaciones ibéricas de la moneda de Empolitón, en la mayoría de los casos, tampoco lo sabemos. Entonces, bueno, viene a ser más o menos la misma idea, obviamente con un... Digo, como los bárbaros radiados también. Sí, claro. Exactamente. Entonces, estas acuñaciones llegan hasta 1821 en Caracas, y ya en 1821 llega bueno, primero, antes de esto, se da una pausa de la guerra de independencia. Sí. Que eso es algo que tampoco se dice nunca, que es una consecuencia de la entrevista entre Morillo y Bolívar. Morillo y Bolívar se reúnen en persona, regularizan la guerra, ponen un poquito de orden en el desastre que había y deciden darse una tregua. Esta tregua se vence y se da la batalla de Carabobo el 24 de julio de 1821. Ya. Que es la última gran batalla que se da en el territorio venezolano, que ya da a los republicanos el control de Caracas. Los realistas huyen y se refugian en Puerto Cabello, primero en toda la localidad, y al final terminan refugiándose en el propio castillo de Puerto Cabello, el castillo de San Felipe, en el cual tienen una resistencia heroica, a punto que hay algunos escritos de la época de Bolívar y de Páez en la cual ensalzan el valor de la resistencia que tuvieron esos últimos realistas aquí en Puerto Cabello. Es bueno mencionar que pocos meses antes de la caída de Puerto Cabello, que fue el 10 de noviembre de 1823, se había dado la batalla naval del Lago. Como les había dicho, los grandes bastones realistas, que fueron los más estables durante toda la guerra de independencia, fue Guayana, que cae con una operación genial y casi milagrosa de Manuel Piar, que cae en control patriota en 1818, y Maracaibo, que cae en control patriota en 1823 con la batalla naval del Lago, dirigida por José Florencio Padilla. Hay un detalle importante de Maracaibo, porque hay un tratado de no agresión entre Millares y Bolívar. Sí. En la cual Bolívar se comprometía a no atacar Maracaibo. Ya. Por eso es que prácticamente no hay guerra de independencia en Maracaibo. Pero ya en 1821 el tratado
no se respeta y inician las operaciones para tratar de tomar Maracaibo para el control de la República. Bueno, y ahí entonces acabarían las acuñaciones realistas en lo que sería la Capitanía General de Venezuela, porque bueno, esta Capitanía General como tal duró hasta 1821 o incluso hasta 1823 según pero ocurre algo en Puerto Cabello. En Puerto Cabello ocurren dos emisiones numismáticas. Primero, los cuartillos de Caracas son resellados en Puerto Cabello en 1823. Con un resello que son como unos arabescos, que incluso muchas veces lo publican en casas de subastas españolas como de Madura, como que un resello de Madura en Asia. Ese resello es un misterio, no sabemos exactamente para qué se hizo. Hay muchas hipótesis que dicen que es el castillo de Puerto Cabello, otros dicen que si juntas dos resellos dice 2/8. No sabemos exactamente cuál es la razón del resello, pero sabemos que se hizo en esa época. Y existen unas piezas muy raras, conocemos 3 ejemplares nada más, que tiene un castillo al centro y dice Puerto Cabello. Aparentemente se hizo una acuñación en 1823 también de moneda, que serían las últimas monedas acuñadas por los realistas en Venezuela. Vale. Pues mira, esas no las conocía, pero bueno, hay que decir que esta resistencia de Puerto Cabello, bueno, pues sería como los últimos de Filipinas, que esos sí que son famosos, o como los últimos en Callao, o bueno, o en Chiloé también. Bueno, Chiloé sí que hubo moneda, ¿no? Sí. Chiloé. ¿Hubo aquí luego medallas que conmemorasen la toma de Puerto Cabello? No. Por parte de los No. Hubo parches, no recuerdo el nombre, el nombre formal, que son como insignias tejidos. Militares. Sí. Militares, pero no hubo monedas para conmemorar. No había condiciones. Realmente el estado de desolación y de destrucción económica que dejó la guerra de independencia en Venezuela fue terrible. Y no conforme con eso, se mantuvo un volumen importante de guerrillas realistas. O sea, recordemos que había la constancia de que España iba a enviar un nuevo regimiento a Venezuela. Regimiento que se pierde con la rebelión del Riego y todos estos sucesos. Claro, el regimiento que iba a mandar en 1821 pegó un golpe de Estado en España. Exactamente. En la península ibérica, vamos. Que por cierto, nosotros tuvimos un documento de Tomás Quintero, que era el espía que tenía Bolívar en la corte real de Fernando VII. Y en ese documento se hace ver como que hubo algún tipo de participación o colaboración de Venezuela en la rebelión del Riego. No sabemos si con sobornos, no sabemos si con algo, pero... A través de la masonería, quizás. Sí, hubo una en esa carta, Tomás Quintero le dice al general Montilla, Mariano Montilla, que él tuvo un rol activo en esa rebelión por autorización y designación de Bolívar. Ya. Entonces es un dato interesante histórico. Y el documento existe. Nosotros lo tuvimos y lo vendimos. Vale, la otra cuestión es ¿hasta dónde llega la Capitanía General de Venezuela? Porque claro, aquí hemos dado ya varias fechas, ¿no? Una primera fecha sería 1810, cuando está el primer grito, no de independencia, sino es un grito de lealtad a Fernando VII. Pero digamos ya es un grito de desobediencia a Madrid. Y esta es la fecha en la que se suele tomar como fecha inicial de independencia de Venezuela. Luego habría otra fecha que sería ya la constitución de la Primera República. Que eso sería 1811. 5 de julio de 1811. Vale. Luego habría otra fecha que podría decir, bueno, sería la última caída de Caracas, 1821. Y ahí razonablemente se puede decir que se llegó hasta ahí la Capitanía General. Pero también, mira, no lo sabía esto, pero se podría extender hasta 1823, digamos que sería la caída del fuerte de San Felipe. Exactamente. Y de Maracaibo. Y Maracaibo, claro. Y la otra fecha sería la fecha en la que ya España acepta la independencia de Venezuela. 1846. Porque España tiene la costumbre de tardar mucho tiempo en aceptar la independencia de sus territorios perdidos. Exactamente, sí. Bueno, en el siglo XIX, no posteriormente. En el siglo XX los aceptó más o menos rápido. Y eso fue en 1846. Entonces, claro, desde el punto de vista de España, técnicamente, toda moneda anterior a 1846 también sería moneda española, entiendo yo. Sí. Sería moneda de unos rebeldes. Exactamente. Y sobre todo, como decía, se mantuvo la expectativa de esa llegada del apoyo de España. Incluso se habla, en las referencias se habla constantemente del envío de contingentes de Cuba y de Puerto Rico. Te estoy hablando ya de 1826. Que, ojo, sí llegaron puntualmente algunos militares y espías
desde Puerto Rico a trabajar con las guerrillas acá, en 1826. Y las guerrillas hicieron desastres, realmente hicieron desastres. El último... Eran focos de resistencia. Sí, pero ojo, que por lo menos Dionisio Cisneros, que fue el último guerrillero realista de Venezuela, las estimaciones hablan de una tropa de 2.000 a 3.000 hombres. No era una montonera. Está claro. Y Dionisio Cisneros aparentemente llegó al rango de coronel dentro del ejército realista, por lo cual no era tampoco un hombre incapaz. O sea, ya una vez que la República había controlado todo el territorio, que oficialmente no había focos de resistencia, digamos que dentro de la selva habría unos, bandoleros, pero ¿eran gente que tenían un ideal político o eran simplemente piratas que buscaban una excusa dentro de la causa realista? Es un poco complicado precisarlo porque había demasiado pillaje, entonces no sabemos hasta qué punto usaban la bandera realista para justificar sus fechorías. Pero ciertamente Dionisio Cisneros en sus entrevistas y en sus cartas hace evidencia de una tajante lealtad al rey. Incluso en algún momento se envían a unos sacerdotes a decirle, mira, si tú dices que eres defensor de la religión católica y del rey, ya la batalla acabó. Ya el rey reconoció que todo esto estaba perdido. O sea, y entonces él lo que decía, bueno, el rey que venga a decirme que yo renuncie. El rey que me diga que yo renuncie. Este hombre se mantuvo haciendo dolores de cabeza para el gobierno republicano hasta 1831. Otros 10 años. 10 años. Y su pacificación es muy interesante porque ya le habían ofrecido cantidades de amnistías, le habían ofrecido reconocerle los rangos militares a su tropa, una integración, que eso le ofrecieron tierras, o sea, era tal el nivel de desesperación del gobierno republicano que le ofreció villas y castillos y el hombre decía que no. Al final la última pacificación se da después de la separación de la Gran Colombia. Recordemos que Venezuela estuvo bajo la Gran Colombia de 1821 a 1830 y en el 30 se separa de Colombia y de Ecuador y en el 31 Páez toma la determinación de él mismo ir y pedir una reunión con Cisneros. Él había llegado hasta una zona en la cual sabía que él estaba como una especie de fortificación natural que está en la actual Baruta, en los bosques de Baruta. Y Cisneros, muy arrogante, le dice, bueno, yo me entrego si el presidente viene solo y desarmado. Páez decide dejar a la tropa atrás y dejar las armas e irse hasta la fortaleza de Cisneros. Él solo. Él solo. Eso es un hombre de Estado, hombre. Eso es un hombre de Estado. Y lo impresionante, lo que dicen los relatos, que tienen varias fuentes, por lo cual parece ser que no estamos hablando de un mito, cuando llega Páez desarmado, se encuentra a Cisneros con toda su tropa armada y Cisneros da la orden de fusilar a Páez. Ya. ¿Okay? Y Páez se mantiene firme, incluso se avanza hacia el pelotón de fusilamiento y el pelotón de fusilamiento dispara, pero dispara a los lados de Páez. Y Páez no se mueve. En ese momento Cisneros, al ver el valor de Páez, decide jurarle lealtad, le entrega la espada y pasa a formar parte de las tropas realistas. Lamentablemente... Las tropas republicanas. Republicanas, disculpa. Lamentablemente, aparentemente, Cisneros tuvo una recurrente tendencia a violar la autoridad, a desafiar las órdenes y es fusilado en 1847. Todo un pirata. Sí. Negro, sí. Por cierto. Sí, era hijo de una india y un mestizo y aparentemente era bastante oscuro de piel. Que además los últimos focos de resistencia, ya los de resistencia a ultranza, eran generalmente indios y negros. O sea, realmente los próceres de la patria de toda la América son todos muy blanquitos. Sí. La participación indígena en la guerra de independencia venezolana fue muy marginal. La mayoría eran realistas. Incluso uno de los peores sucesos en la Primera República es el alzamiento hubo 2 alzamientos de esclavos bajo la consigna Viva Fernando VII. Uno que se da en Barlovento. Barlovento, incluso hoy por hoy, es una zona que tiene la mayor concentración de afrodescendientes en Venezuela. Y otro en la misma ciudad de Caracas. Entonces, los esclavos jurando lealtad a Fernando VII. Bueno, y es aquí curioso cómo este tipo de procesos nunca se representan en la numismática. Cuando un Estado
o, bueno, un Estado, no digo Estado moderno, sino Estados, digamos, una estructura de poder político, se enfrenta a otra estructura de poder político grande, entonces muchas veces esto tiene una repercusión numismática, por un lado, y por otro lado, cuando el que vence suele emitir monedas o medallas o conmemorarlo de alguna manera, ¿no? Desde los romanos a lo que dicen las guerras ráficas, ¿no? O lo que sea, a los, bueno, en la época medieval tenemos un montón de ejemplos, tenemos ejemplos de la Edad Moderna. Sin embargo, cuando es contra el bandolerismo, cuando es contra unos cuantos bandoleros que está, o pillajes, ¿no? La bagauda romana o los goliardos Centro Europa, claro, al final es un Estado contra unos cuantos forajidos que les están plantando cara por ahí en los bosques, en no sé qué y tal, pero que son los que realmente hacen daño al Estado. Sí. Y, claro, vencerles no es ningún orgullo. De hecho, sería una humillación propia el considerar una celebración por haber matado a 4 tíos ahí con tal. Pero ojo, cuidado, que los actuales de Irak y de Afganistán les han hecho poner en rodillas a los Estados Unidos, nada menos. Entonces, lo que quiero decir es que este tipo de movimientos a los que no se ve su representación numismática, o sea, la historia de la numismática queda totalmente ajeno a ellos, actualmente resulta que son los que están venciendo a los estados. Sí, pues la falta de estructura es una ventaja táctica. Sobre todo para la defensa. Sí, es una ventaja táctica. Entonces no se extrañe que a lo mejor este tipo de ideas cambia y que a lo mejor en unas décadas empezamos a ver que estados conmemoran el haber vencido a un grupo terrorista. Porque hoy en día a este tipo de movimientos se les suele denominar o se les suele englobar dentro del terrorismo. Esas son simplemente reflexiones que me vienen a la cabeza de vez en cuando, sí. Pero tiene mucho sentido. Por lo menos, quizás la parte más legendaria, la parte más heroica de la guerra de independencia venezolana, justamente es la resistencia de los llanos, que era una guerrilla la que dirigía Páez. Sí. Era una guerrilla, pero tenía unas ventajas tácticas impresionantes, al punto que está la famosa carta de Pablo Morillo a Fernando VII, en la cual él le responde a una reprimenda que le hace el rey de por qué no había podido ya derrotar a los republicanos en Venezuela, y la respuesta de Pablo Morillo es: Su Majestad, dame 10.000 lanceros y un Páez y yo pongo Europa a sus pies. Hubo, tratando de rescatar lo positivo, un proceso de admiración mutua de los bandos en guerra, por lo arrojado, por las habilidades que había. O sea, incluso hay un desarrollo de un arte marcial venezolano que se da en ese proceso de la guerra de independencia. Y hay algunas personas que lo están estudiando, las técnicas que se desarrollaron en ese proceso. Estamos hablando de jinetes a pelo, jinetes sin silla, que trabajaban con lanzas de madera y lograron enfrentarse a un ejército apertrechado, con pólvora, con acero, y lo derrotaban. Sí. Bueno, claro, y hoy en día tenemos la misma idea. O sea, como he dicho, Irak, Afganistán, Yemen ahora mismo, ¿no? O sea, en Yemen tenemos ahí a 4 tíos así barbudos, no sé cómo serán, me imagino que tengan barbas largas, con unos Kalashnikov y unos lanzamisiles, no sé qué y tal, y es que Estados Unidos tiene que llevar ahí sus portaaviones, sus ejércitos de élite. O sea, ¿qué coste supone para 4 barbudos que te están deshaciendo el paso en el estrecho, ¿no? Y claro, pues es que eso no hay, o sea, la diferencia de costos es tan grande que se hace esa guerra inviable, y a la vez no es algo que vayas a poder celebrar. O sea, no puede llegar el presidente de Estados Unidos y decir: bueno, votadme, que yo acabo de resolver el problema, que he matado a, no sé, a 1.000 barbudos ahí en el Yemen, ¿no? Pues nada, ¿qué tipo de mérito es ese, no? Sí, he tenido que mandar 3 portaaviones para acabar con no sé qué. Pues un poquito la misma idea. Claro, y eso es lo que tiene los efectos en la rebelión del Riego. Claro. Porque justamente los militares que dicen: ya va, pero y voy a tener que ir a pelear allá, y mira, y lo que estoy escuchando allá es que les están dando sopa y seco. O sea, claro. hay un episodio de la guerra que quizás es uno de los más curiosos y cómicos, en el cual Morillo estaba montándole cacería a Páez, pero Páez manejaba todos los llanos, sabía dónde esconderse, sabía los ciclos del agua, porque obviamente los llanos llegan momentos que se inundan y momentos en los cuales puedes cruzar.
Entonces, es un tema de timing y de geografía importante. Y bueno, al final logran ubicar a Páez, pero el ejército realista, que era 8 veces más grande, queda de un lado del río y Páez del otro lado. Los realistas no sabían cómo cruzar. Ya. Páez sí. Y Páez decide ir con la mejor parte de sus lanceros y cruzar un vado del río y amenazar al ejército realista. El error de Morillo es que envía a atacar al ejército realista y Páez simula una huida. Va ese contingente realista detrás de Páez y de repente Páez sorpresivamente ordena a sus lanceros voltearse. Eso fue un efecto psicológico devastador, porque tú jamás te esperas de que tú tienes unos kilómetros persiguiendo, de buena manera se te va a voltear y tú no sabes qué hacer. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los mismos realistas empezaron a lancearse entre ellos en la confusión, y una partida, que no recuerdo cuántos eran los soldados de Páez, pero eran muy pocos, terminó derrotando a todo un contingente realista. Pues que vuelvo a hacer el paralelismo con la guerra moderna. Que al final la guerra moderna también se basa mucho en conocer profundamente el terreno. Exactamente. En Afganistán tenía que ir el ejército estadounidense, bueno, y el europeo, al final, en última instancia, tenían que subir en mulas hasta donde estaban los focos talibanes, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes tener apoyo vía satélite, puedes tener todo lo que tú quieras, puedes tener gente mejor pertrechada, lo que quieras. En última instancia tienes que subir ahí con una mula. Entonces aquí más o menos igual. Tú en última instancia tienes que cruzar ese río. O sea, puedes tener todo lo que quieras, pero el que sabe cruzar el río es el que lleva con ese río toda la vida. Exactamente. Y en Europa no hay ningún río semejante a los que hay en Venezuela. Exactamente. Entonces, bueno, nos hemos puesto a desvariar. No, pero llevamos 20 minutos desvariando, pero yo creo que... Pero es importante porque eso mismo se aplica a la acuñación de la moneda. Y Páez tiene muchos testimonios numismáticos. Fíjate que la descripción más detallada del proceso de acuñación de una moneda no es de la Casa de Moneda de Caracas, es de la acuñación de la moneda de los reales de Páez. ¿Ya? De Pons presenció cómo se acuñaban y habla de que había en el medio de una plaza había un ladrillo con un troquel de $1/4 sujeto al ladrillo, otra pieza móvil en la cual se acuñaba una moneda. Después esa moneda era recortada para darle una forma de octaedro. Es la descripción más detallada que existe de un proceso de acuñación en Venezuela. Bueno, pues ahí tenéis todo esto. Yo creo que ha sido una charla estupenda. A lo mejor hemos desvariado un poquito al final. Esperemos que no hayamos aburrido demasiado a la audiencia en este aspecto, pero yo creo que se ha dado un repaso muy bueno a unas monedas muy poco conocidas en España y que son monedas españolas. O sea, las monedas de Caracas son tan españolas como las de México, como las de Lima o como las de Sevilla o las de Madrid. Entonces, bueno, pues dentro de una colección de moneda española yo creo que no puede faltar alguna representación de Caracas. Si hubiese que elegir alguna moneda baratita, fácil, sencilla, que pueda coleccionar la gente... Los cuartillos de Fernando VII de Caracas y los medios reales de Fernando VII de Guayana. Eso es lo más barato y lo más sencillo de conseguir. Y estas morilleras tampoco se van demasiado de precio. No, puede ser una pieza decente de un año común, 1818-19, que es lo más frecuente, por 120 euros, 150 euros. Más o menos lo mismo que una macuquina de Lima normal. Sí, exactamente. Entonces, bueno, digamos que hay algunas piezas razonablemente asequibles, luego ya tenemos otras que ya es para los más entendidos. Animad a este señor a que haga una tesis doctoral. No os voy a hacer yo solo. No, lo voy a hacer. Sí quisiera cerrar con un comentario de qué pasó con estas monedas. Fíjate que ocurre algo interesante. Dentro de la Gran Colombia, Bogotá ordena la suspensión de acuñaciones en Caracas. Sí. Solamente podían acuñar cuartillos. Ya. Entonces la Casa de Moneda de Caracas dice, ok, está bien, se acata pero no se cumple. Empieza a acuñar en 1829 2 reales morilleros. Ya. Pero con la fecha 1818, para que no se dieran cuenta que están evadiendo la ley. Y solamente hay un detalle, las piezas morilleras del 17 al 21, a ambos lados de la cruz tienen las siglas F7 de Fernando VII. Las eliminan por 2 rosetas. En muchas casas de subasta esas piezas se venden como que son de 1818, no, son de 1830, 29-30. Y ahí vemos cómo todavía seguía usándose
toda la numismática y la simbología española en una acuñación oficial de las autoridades republicanas. Bueno, oficial, digamos, una autoridad de Caracas en contra de lo que le estaban diciendo desde Bogotá. Desde Bogotá, exactamente. Y este circulante, acuñado en la Guerra de Independencia, junto con la moneda macoquina que se había importado, se mantiene circulando hasta 1841. En 1841 se trae una partida de francos franceses para cambiar estas piezas y amortizarlas. Y con los cuartillos ocurre algo interesante. Los cuartillos no son destruidos, sino que son rematados a comerciantes. ¿Ya? Y estos comerciantes los resellan para usarlos como fichas. Por eso es que van a haber muchos cuartillos con resellos de letras, resellos de nombres, resellos de valores, porque terminaron su vida como fichas de comercio o de hacienda. Muy bien. Bueno, pues entonces yo creo que esto ya sería el final de la historia. Como digo, vuelvo a repetir otra vez, te quiero llamar pronto Doctor Rojas. Esperemos que así sea. Que no tardemos mucho en hacer aquí un estudio académico serio de todo esto. Bueno, pues nada, desde Valencia nos vamos a despedir. ¿Algo más que contar? No hay objeto que resuma la historia mejor que la moneda. No hay mejor final que ese. Ahí queda la frase. Un saludo a todos. Hasta pronto.